Y recuerdo que yo lo golpeé, o sea, se fue efecto reflejo, ¡pum! Y cuando yo lo golpeo, él cae al piso. Yo paso en cuestión de segundos de querer asustarlo a querer herirlo. Me dan 8 años de prisión. Recuerdo que ese día fue también muy trágico, me colocan las esposas en pleno juicio, una decisión final. Hola, ¿qué tal? Bendiciones. Mi nombre es Bernardo Quintero. Te invito a que te suscribas en mi canal de YouTube. Hoy es un día muy especial. Tenemos un invitado especial que nos trae un testimonio impactante, poderoso, que a través de este testimonio creemos y sabemos que Dios va a hablar a tu vida, vas a recibir un milagro, Dios te va a impactar, Dios te va a motivar, algo va a pasar contigo, así que no te puedes ir, quédate allí hasta el final, porque lo último será más impactante todavía. Así que, bueno, aquí nuestro hermano John Sandoval, pastor de jóvenes de la Iglesia Internacional Betel, ¿cierto? Correcto, Betel Norte. Betel Norte, aquí en la ciudad de Maracaibo, Venezuela. Así que bueno, nuestro hermano John Sandoval, para que nos cuente el testimonio que trae de parte de Dios, que va a impactar a todos los que nos están viendo. Amén. Saludos a toda la audiencia que nos puede visualizar y oír. Un placer saludarles, conocerles. Y bueno, espero que esto sea un tesoro para sus vidas, así como ha sido para otros. Amén. Bueno, básicamente mi vida empieza hace 29 años. Mis padres estaban juntos. Cuando quedo yo en el vientre de mi madre, donde empieza la fecundación, mis padres se ven obligados como que a casarse, por lo que decía la cultura, ¿no? En aquellos tiempos más que todo. Y que si estaba embarazada tenía que casarse. Eso es correcto. Mi papá, luego de un tiempo, yo me di cuenta que él no quería casarse, sino que se casaron por la presión del embarazo. A la edad de 2 añitos, 2 años y medio, ellos se separan. Obviamente yo no tengo conciencia, yo me entero más adelante de esto. A los 3 años ya yo tenía un padrastro. Desde que yo tengo conciencia le llamaba papá porque era desde pequeño que estaba conmigo. Soy el hermano mayor, tengo otros hermanitos. Vivimos violencia doméstica. Desde que yo tengo conciencia vivíamos golpes. Mi papá trabajaba. Cuando hablo de mi papá en este caso me voy a referir a mi padrastro. Mi papá trabajaba muchas veces en la discoteca y bueno, llegaba tarde con la camisa llena de labial. Eso era un problema directo con mi mamá. Viernes, sábado y domingo. Exacto, eran problemas de golpes. El problema de él era el alcohol. Y algo que yo he aprendido en mi carrera, la psicología, que los padres no deben de pelear enfrente de los niños porque esto puede generar ciertos traumas, ciertas repercusiones emocionales, y eso yo lo viví y es totalmente cierto. Eso me fue a mí un poco traumando, ¿no? Obviamente por ser mayor, cuando nosotros de pronto jugábamos futbolito dentro del apartamento, dentro de la casa, algún rastro dejábamos en la casa, un vidrio partido, una pared sucia, y bueno, eso eran golpes seguros. Sí, sí. Y más que todo a mi persona porque era como que el mayor. Dentro de los hermanos hay un hermano que es de mi papá. Se separó cuando mi mamá se separó de mi papá a los 2 años. Éramos 2. Posteriormente yo llego a tener otro papá que es mi padrastro y viene una hermanita que es la menor de la casa. Ella sí era hija de él. Obviamente más adelante ella recibía como que más méritos de todas las cosas. Mi padrastro le preguntaba a ella que cómo le había ido en clase, a nosotros no nos preguntaba, posiblemente porque no éramos hijos de sangre. Había una preferencia. Exacto, había una preferencia y no hay, tú sabes que a veces ahí se ve, la gente dice no, hay preferencia, pero en realidad no es preferencia, sino que es un efecto psicológico que la persona está distorsionando lo que ve. Pero en este caso sí, por ejemplo, él traía regalos y traía regalos solamente a su hija y a nosotros no. Entonces era una relación difícil donde se estaba gestando como que una carencia paterna a nivel afectivo, a nivel financiero. Eso te afectaba mucho. Sí, bastante. A nivel financiero él aportaba, pero a nivel de calor de hogar, de calidad de tiempo padre-hijo, aunque era mi padrastro, yo lo veía como papá, no estaba eso. Al mismo tiempo mi mamá y mi papá biológico tenían muchos problemas, no era
no podían ellos colocarse de acuerdo en algo en pro a nosotros. Mi padrastro era muy celoso y no dejaba que él llamara. Entonces yo fui creciendo con esa carencia paterna, donde mi mamá pasaba todo el día trabajando para traer los recursos al hogar. Cuando llegaba, a veces mi mamá se cohibía un poquito de darnos un poco de cariño, porque mi papá como que él se molestaba por eso. Al entrar yo al cuarto no lo permitía. Entonces, bueno, fueron tiempos difíciles donde obviamente a través de golpes, a través de ver violencia con mi mamá. Un día recuerdo que la empujó y la nuca le pasó cerca del filo de una mesa. Wow. Y eso a mí en aquel tiempo eso me traumó, porque yo decía, ¿Qué edad tenías ahí? Aproximadamente como 12 años. Wow. Ya era adolescente. Y yo decía, bueno, alguien que no es mi sangre, aunque yo lo vea como mi papá, alguien que no es mi sangre, me puede quitar a lo que para ese entonces era lo que yo más amaba en mi vida, que era mi madre. Entonces todas esas cosas yo me sentía como que responsable de defenderla. Recuerdo que un día mi hermanito y yo, en un tiempo que mi padrastro estaba golpeando a mi mamá, yo hice así, como lo sumo así fuerte. Claro. Y mi hermano también, parecíamos dos machorritos porque éramos flaquitos, y él se quedó tranquilo. Entonces yo después, yo le decía a mami, si se mete como me avisa, yo te defiendo. Yo recuerdo que agarré unos tacos un día de esos de fútbol campo que tienen, sí, que tienen puita, las puitas, los taquitos, y yo los agarré y yo le decía a mami, cualquier cosa me avisa. O sea, ya yo tenía en mi corazón como que defender a mi madre de la violencia. Pues obviamente recibí muchos golpes, cualquier cosa yo era el responsable. Yo tampoco es que era muy santo en la infancia, yo era el más tremendo, yo era el cabecilla de las cosas. Recuerdo que mi hermano, yo le decía a mi hermano, mira, voy a prender el yesquero y vos le vas a hacer con el baigón así, y eso salía a fuego. Entonces yo era el que armaba y mi hermano era el que ejecutaba. Entonces, bueno, siempre habían esos problemas. Seguí creciendo. A la edad de 16 años, mi mamá le da como que un ultimátum a mi papá y le dice que no nos golpee más y que no la golpee más a ella, porque si no se van a separar. Digamos que él hizo caso, acató, y desde los 16 a los 18 años no hubo más problemas, entre comillas. Yo pensé que mi vida era perfecta, tenía en algunos momentos para viajar, no me faltaba nada en cuanto a la alimentación, no me faltaba el estudio. Apenas terminé el bachillerato, empecé a estudiar en una universidad, gracias a Dios, y a una beca. Pero a los 18 años pasa un evento, y este es el evento que me impulsó a Dios. ¿Cuál fue este evento? Recuerdo que una noche, después de trabajar en un salón de fiesta infantil donde trabajamos, vinimos a compartir en la azotea de este edificio. Mi papá estaba bebiendo y él cambiaba rotundamente al beber. Se volvía muy violento, muy brusco, casi que paranoico, o sea, se imaginaba cosas que no eran. Y él dijo, no van a compartir aquí en el hogar, no van a compartir aquí en el hogar. Y yo le dije, no papi, tranquilo, nosotros vamos a compartir afuera, buscando la manera de evitar el problema. Nosotros siempre compartíamos afuera del hogar, ese día compartimos fuera del hogar, pero en algún momento que yo entro a mi hogar, él me dice, no van a compartir aquí, ¿qué tal? Y yo, no, tranquilo, que no estamos compartiendo aquí, simplemente subí a buscar algo. Y él empezó a colocarse violento. Me dice que en esta casa mandaba él, que solamente tenía que hacer lo que él decía. Y recuerdo que yo le decía que esta casa era de todos, y él lo tomó como una ofensa. Y cuando yo sentí fue un empujón grandísimo que me retrucó contra la pared, que mi cabeza golpeó contra la pared. Obviamente en ese momento yo no sabía qué hacer. Recuerdo que por primera vez le levanté la mano y le di un golpe en la boca. Fue algo que no imaginé. Teniendo 18 años. 18 años ya. Ya pegabas duro ya. Exacto. Ya no eras un machorrito. Y sin embargo, él era muy corpulento. O sea, al lado de él yo era muy flaquito. Claro. Pero ya tenía cierta edad. Y recuerdo que yo lo golpeé. Se fue efecto reflejo. ¡Pum! Y cuando yo lo golpeo, él cae al piso. Él cae al piso, me imagino, por el alcohol y por el golpe. En ese momento salen mi hermana y mi mamá. Y empiezan a decir, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y yo le dije, mami, papi está alzado otra vez. Entonces mi mamá trata de calmarlo. Mientras que mi mamá trata de calmarlo, de abordarlo, y mi hermana también, yo voy a la cocina y busco un cuchillo. Estaba tratando de buscar un cuchillo pequeño, por si acaso él quería hacerle daño otra vez a mi mamá. Y reconozco que ahí se juntó el rencor, el miedo. Nunca en mi vida había sentido miedo como ese día. Miedo a que me pasara algo a mí o miedo a que le pasara algo a mi mamá.
porque si antes era violento y nunca le había levantado la mano, ahora sacaba una regla de 3 ahí en medio de mi miedo, en medio de la rabia, de la ira, del resentimiento, del odio, de todas las cosas que mi corazón se había contaminado en tantos años y que de pronto no había hablado con nadie. Mami nunca lo denunció por violencia de género, violencia doméstica. O sea, ante los demás era una familia perfecta, que tenían un carro, casa y les iba bien. Tremendo. Pero internamente habían muchas grietas donde sufríamos y la gente no lo sabía. Posteriormente yo no encuentro un cuchillo pequeño de abrir pan, y no sé si fue que fue mi nervio, vi un cuchillo normal grande de picar pollo, o sea, de que son un poco más grandes, y yo me lo escondí en mi espalda. Simplemente como que, bueno, si me va a hacer daño, lo amenazo para que se quede tranquilo. En ese momento recuerdo que yo lo estoy viendo a 5 metros de distancia, él viene y se toca la boca y él ve que tiene sangre. Cuando él ve que tiene sangre, la mirada que él me lanza a mí no era normal. No era normal. Era algo demoníaco. Y yo ahora entiendo que era demoníaco. No era mi papá. O sea, no eran sus ojos, no era su mirada. Y ahí subió más mi miedo. Ahí yo de verdad... Imagínate. Bernardo, que wow, o sea, yo estaba temblando. Mi mamá trata de calmarlo. Cálmate, mi hermanita también, su hija de sangre. Pero él vino y empujó a mi mamá. Cuando él la empuja, él viene a investirme a mí otra vez. Él no sabe, nadie sabe que yo tenía un cuchillo atrás, porque yo simplemente lo tenía escondido. O sea, claro, si él se quedaba tranquilo, no hubiera pasado nada. Sí, la intención tuya no era que lo ibas a matar, sino mi intención era amenazarlo en caso para que me hiciera para bajarlo, porque yo sabía que no lo iba a controlar. O sea, no teníamos la fuerza de controlarlo. Mi mamá, de hecho, en ese momento trataba de controlarlo y salió empujada fuertemente, inclusive le quedó un rasguño y todo. Cuando mi papá viene, yo paso en cuestión de segundos de querer asustarlo a querer herirlo, y ese fue mi error. O sea, nunca hubo una intención de causarle la muerte. Mi error fue querer herirlo y no medir que esa herida pudiera causar la muerte. Claro. Recuerdo que cuando él se acerca, yo saco el cuchillo y ese cuchillo terminó en su barriga. Era grande. Sí, era un cuchillo de picar pollo, era grande, no era cualquier cuchillo. Y yo recuerdo que cuando yo saco el cuchillo, él se acerca, yo creo que ni siquiera él lo vio, y termina ese cuchillo enterrado en su barriga. O sea, en cuestiones y fracciones de segundos yo pasé de querer amenazarlo a querer herirlo. O sea, pero cuando él se te vino, o sea, tú lo que hiciste fue... Yo lo tenía acá escondido, y cuando él vino, cuando ya se estaba acercando, yo lo saqué. Como para amenazarlo, y se le enterró. La intención principal era amenazarlo, pero cuando él se acerca, yo pasé en cuestiones de segundos de querer amenazarlo a querer herirlo. Claro. Y ese fue mi error, porque yo no pude medir la consecuencia de que esa herida pudiera haber causado algo más. Y lo que causó fue la muerte de mi papá, que en este caso era mi padrastro, que yo le llamaba papá. Y cuando eso sucede, mi familia, mi mamá, mi hermana dicen, ¿qué pasó? ¿Le diste un golpe en los testículos o algo? Y yo le dije a mi mamá, no, le hice una herida con el cuchillo. Y obviamente ahí fueron llantos. Ahí en el momento yo me quito. Pero cuando tú le entierras el cuchillo, ¿qué hace él en el momento? ¿Se desmaya? No, él grita, ¡ay! Y llama a mi mamá y dice, Mari me dio. Okay. Esas fueron sus palabras. Yo recuerdo que mi corazón estaba que explotaba. De miedo, de rabia, de todo. O sea, era un corazón contaminado. Un corazón que nunca en mi vida yo había sentido miedo como ese día. O sea, yo pensaba que me iba a morir. Yo pensaba que algo iba a pasar en mi familia y tenía demasiado miedo. Y yo recuerdo que prácticamente en ese momento yo no tenía como que la capacidad de pensar o sea, yo después me puse a analizar y yo dije, bueno, hubiera podido hacer otras opciones, no sé, me encerraba en un cuarto o hacía algo, pero en el momento fue tan rápido que simplemente pasé de querer asustarlo a herirlo. Y cuando yo lo hiero, ahí todos nosotros empezamos a brindar apoyo, lo llevamos a la clínica. Llega un momento que él se pone inconsciente, y cuando él llega a la clínica, que nosotros lo montamos como podíamos, mi hermano y yo, en la camilla, a los 10-15 minutos recibimos la mala noticia de que él partió. En ese momento mi vida fue algo surreal. O sea, yo no creía lo que había pasado. Me preocupaba mucho mi mamá. O sea, que mi mamá, yo trataba de ver el rostro de mi mamá. Mi mamá era como en mi equilibrio. Si mi mamá estaba derrumbada, yo me derrumbaba por completo. Claro. Y yo percibí a mi mamá, obviamente, en esa situación tan difícil, como asustada,
acelerada. Sin embargo, la vi un poco fuerte y eso a mí fue lo que me dio fortaleza y no caer en ese shot, pues, más yo de lo que ya sentía. Mi hermana, obviamente, en el momento, recuerdo que ella empezó a maldecirme, me empezó a decir... La hija de sangre. Exacto, groserías, ella percibió todo, ella vio todo lo que pasó, todo lo que sucedió y aconteció. Y recuerdo que ella empezó a decir todas esas cosas y uno de los miedos que yo tenía, bueno, ya mi hermano nunca más me va a perdonar. Recuerdo que fuimos a la clínica, nos informan que él muere, nos pasan a un cuarto y algunos médicos conocían a mi familia, porque ahí trabajaban mis tías. Y yo tenía el deseo de reconocer ante las autoridades lo que había sucedido. Inconscientemente o con ignorancia, no me imaginaba todo el proceso que eso tenía que ver con la parte de la ley. Y a mí me dicen, no, si vos decís la verdad te van a meter de una vez preso, se te va a acabar la vida, va a ir de una vez a la cárcel. Y yo, pero es que yo quiero decir la verdad, yo quiero ser responsable con lo que pasó. Y obviamente mi familia, los doctores que no conocían, pero era algo muy fuerte lo que había acontecido, esa tragedia que yo permití. Claro. Y que de pronto también las consecuencias de los actos de mi padrastro y todas las cosas que gestó en mi hogar y que no se atendieron a tiempo, también fueron parte de eso. Y recuerdo que, para adelantar un poquito la historia, simplemente ahí mentimos y hablamos de que había sido un accidente, que había sido algo externo y que nosotros le habíamos brindado la ayuda y el resto todo era verdad. Más adelante... ¿Qué parte del abdomen lo heriste? En la barriga. En la barriga, luego los médicos en la parte del estómago. O sea, fue por la parte del estómago. De hecho, la causa de muerte, si no me equivoco, fue porque tocó la arteria estomacal y eso hizo que le diera una insepticemia. Por eso es que él se muere tan rápido. Fue una sola herida. Y esa herida fue letal. O sea, verdaderamente eso fue letal. Recuerdo que a los días empezaron las investigaciones, más adelante pasan algunos años y a mi mamá y a mí nos imputan porque no sabían qué había pasado. Nosotros no hablábamos. La ley venezolana nos decía que madre no podía acusar al hijo si quiere y hijo no puede acusar a madre. Entonces estábamos imputados los dos, no se sabía qué había pasado. Y nosotros, apegándonos a las recomendaciones que nos daban los abogados de no hablar, de dejar que el caso avanzara. Y bueno, más adelante sucede que está el proceso legal, pero antes de seguir hablando del proceso legal, quiero hablar de mi hermana. Recuerdo que 2 días después yo vuelvo a ver a mi hermana y yo la veo con una mirada como que yo no valgo nada. O sea, si tú quieres nunca perdonarme, si tú quieres matarme, bueno, mátame. O sea, yo esperaba lo peor, porque no es... O sea, ¿cómo se entiende de que yo haya causado una tragedia familiar y le haya quitado la vida al papá de mi hermana? A nuestro padre, pero más que todo al papá de ella, porque era el padre biológico. Claro. Entonces yo esperaba lo peor y yo recuerdo que mi hermana en ese momento me abraza y llorando ambos, ella me dice, te perdono hermanito, te perdono, te amo mucho. Y yo recuerdo que yo ahí, eso fue como que uno de los primeros momentos que yo empecé a experimentar Dios, empecé a experimentar la misericordia, empecé a experimentar algo que tenía que ver con lo sagrado, lo divino, lo santo, lo celestial, porque yo no me esperaba eso. ¿Ella era cristiana? No, ninguno en aquel momento era cristiano practicante porque creíamos en Cristo, pero como muchas personas que son, digamos, católicas que no asisten a la iglesia. En aquel tiempo nosotros creíamos en Cristo y ya no asistíamos a ningún lugar. Esa fue la causa de yo acercarme al Señor. Recuerdo que en mi vida, cuando yo llegué de la clínica a la madrugada de ese día trágico, recuerdo que yo me acosté en 2 cuadros de mi casa, o sea, en una parte del piso, y yo miraba así y veía la oscuridad de la noche y decía, así está mi vida, está oscura. Ahí pensé que nunca más iba a ser feliz, que nunca más iba a sonreír, que mi vida a los 18 años ya se había terminado, ya no había nada más. O sea, ya como que bueno, si duro 40 años, ya los otros 22 años van a ser esperando la muerte. Tristeza. Me imagino lo que sentías en ese momento. Sí, de verdad que ese fue el lugar donde más oscuro yo había caído. Yo pensé que mi vida era bien y ahí me di cuenta que no tenía nada. Sentí que había causado un gran dolor a mi familia. Me sentía de verdad muerto. O sea, verdaderamente sentía la muerte
la tristeza, era algo Sentías que yo, en vida. muerto en vida. Yo sentía que estaba en un fango, en un foso que nadie me iba a sacar de ahí Wow. en aquel momento. Y recuerdo que en aquellos momentos yo sentí como que la necesidad de buscar un salvador. Yo sentí la necesidad de buscar a alguien más allá de un ser humano, porque ni los sueños, ni mi familia, ni nada de lo que yo había pensado en mi vida hacer me levantaba. Ahí no me levantaba nadie. Yo recuerdo que en aquel momento yo sentía la necesidad de buscar a alguien. Y ese alguien era Jesucristo. Y yo no era cristiano, no pertenecía al Evangelio, no asistía ni a ninguna iglesia. Pero yo sentí esa necesidad y recuerdo que un día me quedó en que una tía, y mi tía es cristiana, y ella comenzó a decir, tienes que ir a la iglesia. Y yo, claro, yo quiero. Y puedes bautizarte el mismo día que tú vayas, puedes bajar a las aguas y bautizarte y aceptar a Cristo y decidir morir al mundo y vivir para Él. Y yo le dije, yo también quiero. Y recuerdo que me llevaron a una iglesia llamada La Piedra Angular por el Manzanillo. Y fui con mi mamá y los dos aceptamos a Cristo, los dos bajamos a las aguas, ella vestida de blanco, yo también. Y yo le decía, mami, algún día sí te voy a ver en el cielo. Entonces entramos en ese proceso de consuelo de parte de Dios. Ahí empecé yo como tal a buscar del Señor y recuerdo que iba a la iglesia La Cruz, una iglesia muy famosa aquí en Maracaibo, por el casco central. Y yo recuerdo que todos los servicios que yo iba, todos los servicios yo lloraba. Todos los servicios lloraba, salía con los ojos hinchados. Recuerdo que pasaba mucho tiempo arrodillado y me dolían las rodillas y de pronto a algunos momentos Dios como que suspendía ese dolor y ya no me dolían. Y era algo que yo necesitaba. Ahí como que empecé a ver un poquito de esperanza en mi vida. La relación con mi hermana empezó a estar bien, ella había decidido perdonarme. Obviamente se tardó algunos años en perdonar porque ella decidió perdonar, pero el perdón tiene su tiempo, su proceso, sanar las heridas. Empezamos a levantarnos, estábamos con el proceso legal. Más adelante yo estoy en libertad condicional, mi mamá también, están bajo investigaciones, vamos a juicio en libertad condicional, me estaba presentando. Y a la hora de la decisión del juicio, la juez, que de verdad hizo un excelente trabajo, porque al principio la familia de mi padrastro quería ponernos demasiados años. Yo recuerdo que habían ciertos delitos que implicaban 18 años, 20 años, 15 años. Y la juez de verdad fue una mujer que Dios la usó. Y fue muy correcta y empezó a ver que no era tanto, que no había premeditación, no había planificación, que fue algo trágico, que había que tener un responsable, pero que no era como lo pintaba el odio de pronto, o el dolor de la familia que yo le causé daño. Claro. Y es entendible eso, yo siempre lo he entendido a ellos. Y llegó un momento que a mi mamá la absuelven y a mí me penan a 8 años. Me dan 8 años de prisión. Recuerdo que ese día fue también muy trágico, me colocan las esposas en pleno juicio, la decisión final, mi hermana empieza a llorar. Recuerdo que tenía una pareja en ese tiempo, también empezó a llorar, a gritar, mi mamá, hermano, o sea, eso fue algo real, pero se vivía de una manera también surreal. Yo no sabía qué estaba pasando en el mundo. Recuerdo que la juez, cuando ella estaba hablando, todo el mundo se me puso negro, solamente podía ver la figurita de la juez, me mareé, o sea, era algo tremendo. O sea, las películas se quedan fallas con lo que yo sentía en ese momento, en esa realidad tan horrible. A partir de ahí empezó un proceso, ya yo era cristiano, ya estaba asistiendo a la iglesia, estaba trabajando en la iglesia, algunas personas ya yo le había contado mi testimonio en la iglesia, y posteriormente entró a la cárcel, un proceso que empezó en el retén de Cabima, y todo el mundo estaba armado, habían planes, y por misericordia del Señor llegó a la parte como que más tranquila, en el pabellón de los funcionarios, me recibieron aunque yo fuera civil, y empecé a vivir el sufrimiento de estar privado de libertad. Sin embargo, tenía a Dios. Recuerdo que en los peores momentos tenía manifestaciones espirituales sobrenaturales, y un día me sentía tan mal que quería morir, y de pronto sentí un destello de luz que iluminó todo el cuarto como si hubieran encendido un interruptor de luz, y cuando yo abro mis ojos estaba todo en oscuridad, y eso me dio fuerza. O sea, era Dios tratando con mi vida. A pesar de todo, no estabas solo, Dios estaba contigo. Veía mucho apoyo de la iglesia, y yo no esperaba apoyo de la gente, porque era como que, bueno, yo acepto que hice algo malo y ya no espero nada, pero era al contrario. O sea, yo veía más bien que Dios usaba personas para mi bendición, usaba personas, y yo recuerdo que yo aprendí una vez que en la cárcel
Si uno no busca a Dios, uno pierde el tiempo, pero si uno busca a Dios, invierte su tiempo. Y yo lo invertía. Recuerdo que 5 meses y medio después el pastor se tiene que ir, ya le tocaba pronto la libertad, y me nombra a mí como pastor. Algo que ya había pasado en la iglesia, porque yo tuve 4 años y 11 meses en libertad. Desde el hecho de los 18 años hasta los 23 que yo entro en la cárcel, yo tuve 4 años y 11 meses bajo libertad y libertad condicional. Es decir, fue un proceso largo, legal, fue un proceso fuerte, un proceso donde estábamos a la de Dios y teníamos mucha fe de que Dios nos iba a ayudar, y Dios nos ayudó. Dios siempre fue fiel. En el momento que yo empiezo a asumir el pastorado, empiezo a hacer la obra de Dios encargado de un pabellón donde estaba el de los funcionarios. Y más adelante van pasando los años, voy viviendo experiencias. Recuerdo que una de las cosas que pasó fue que cuando yo entro en prisión, yo tenía una pareja. Yo le había comprado el anillo de compromiso. Yo dije, bueno, después de este proceso legal que tengo fe de que Dios me va a dar la victoria, yo voy a como que a seguir lo ministerial, lo que Dios me ha enseñado. Ya tenía 2 años de noviazgo con ella casi. Y voy a decirle que sea mi novia, que sea mi esposa, perdón. Recuerdo que ese anillo me pasó tipo película, Bernardo. O sea, ¿Cómo? Yo lo tenía, pero caí en prisión y no, como que no se lo pude dar. Sin embargo, a los 2 meses, yo a los 2 meses yo decidí igualito pedirle que fuera mi novia. Y de pronto esto es una locura. Tu esposa. Mi esposa, perdón. Y de pronto es una locura que mucha gente a veces se queda con la interrogante. ¿Cómo yo decidí pedirle a mi novia que fuera mi esposa dentro de un proceso tan fuerte? Y es que ministerialmente y en muchas áreas mi vida estaba bien. Mi único problema era legal. Y recuerdo que yo dije, bueno, o sea, yo no sé cuánto tiempo puedo estar aquí. Aunque yo al principio, el primer día, yo le dije, mi amor, no vengas más para acá. Yo sé en lo que estoy metido, puedes irte sin ningún problema, no va a haber ningún reproche. Ella dijo, no, yo quiero quedarme contigo, mi amor, no es necesario, no, yo quiero quedarme. Bueno, está bien. Y decidió quedarse en mi proceso, donde no estaba obligada. A los 2 meses ella está apoyándome y yo dije, bueno, vamos a formalizar esto, a pesar de mi proceso, vamos a seguir adelante. Yo tenía como que esa visión, Bernardo, de seguir adelante, o sea, no dejar que mi proceso momentáneo o esa realidad temporal me fraguara de pronto el diseño y el paso a paso que yo quería dar en Dios. Recuerdo que nosotros nos casamos dentro de la cárcel, dentro de ese lugar nos casamos, fue un prefecto para allá y nos casó. Ese día yo le decía, Señor, que no echen tiro, que no explote granada, que no pase nada, y ese día no pasó nada. De verdad que vi a Dios, fue mi familia, fue la familia de ella, fue un respaldo muy lindo a pesar del proceso. Fui el primer pastor de muchos años después que se casó y luego vinieron muchos matrimonios ahí dentro de los pastores y de los cospastores en ese momento. O sea, fue un abrir brecha que papá hizo, empecé a ver muchas bendiciones. El primer año de matrimonio, perfecto. Luego del primer año de matrimonio empezaron a haber ciertas dificultades, pero decidimos tener hijos. Yo al principio no quería tener hijos por el proceso, pero ella me insistía hasta que un día yo cedí y empezamos a tener esa planificación. Empezamos a planear, bueno, vamos a hacer esto, cómo vamos a conseguir la finanza, cómo vamos a hacer. Yo estaba esperando la libertad pronto por un indulto que me van a dar de Caracas, entonces todo estaba como que, bueno, poco a poco se van a ir dando las cosas, podemos seguir avanzando en la relación. Recuerdo que ella queda embarazada luego de los 3 meses que dejó de cuidarse, que habíamos planificado. Todo iba bien, primer mes bien, segundo mes, tercer mes. Dios empezó a enviar la provisión, todo lo necesario para el bebé, en cuanto a consultas, controles médicos, vestimenta, todo. A los 8 meses, recuerdo que era nuestro último compartir, porque ya 2 semanas después iba a entrar un tiempo donde los médicos dijeron, bueno, tienes que tener reposo, porque en cualquier momento puede dar paso a que el bebé venga y se dé el alumbramiento. Y era el último compartir, estábamos cumpliendo 2 años de matrimonio, si no me equivoco, en ese día. Entonces fue el último compartir donde ella podía ir al lugar y quedarse en el retén de Cabimos donde yo me encontraba en aquel tiempo. Y recuerdo que en ese momento, Bernardo, le dieron los dolores de parto, se adelantó el bebé. Y cuando todo estaba perfecto, se le adelantó el parto y de ahí tuvo que salir a un hospital especializado que queda en Cabima. Y tú no podías salir. Y yo no podía salir. Que tú allá... O sea, eso fue un trauma también. Obviamente yo no... Era el último compartir porque luego 2 semanas después era el tiempo y el plazo donde el doctor dijo, bueno, a partir de aquí trata de no salir. O sea, yo no estaba yendo en contra de algo. Simplemente fue algo que se adelantó y que obviamente fue algo fuerte que no esperábamos. Pues. Ahora, una pregunta. Okay.
cuando ustedes se casaron y todo, ¿cómo era esa vida en la cárcel? Ok, bueno, ahí en ese lugar permitían quedarse a las esposas. Habían Tenían días un cuarto específicos, para exacto, ti. habían días específicos donde era visita conyugal, pero habían otros días que se hablaba con los policías y ellos dejaban quedarse 1 o 2 días. Era permitido, o sea, había normal. mucha libertad en cuanto a ese retén, porque no existe, pero ese era un retén, no era como tal una cárcel, un penal donde hay control, donde esto es algo Sí, que es sí, muy sí. difícil de que suceda. Era un lugar donde habían armas, granadas, y ahí entraba Coca-Cola, azúcar, dulce, cualquier cosa entraba ahí, bien sea por lo legal o por lo ilegal. Habían ciertos tipos de cuartos que cada uno de nosotros teníamos donde uno podía como que tener intimidad, donde uno podía encerrarse, a orar, en este caso. No había cámara, nada de eso. No, con la esposa quedarse toda la noche a dormir. O sea, habían ciertos lugares dentro del lugar donde uno podía tener ese tiempo, ese espacio a solas, pues. Ok. Inclusive cuando yo tenía que hablar algo importante con mi mamá o con mi hermano, yo podía encerrarme en ese lugar y poder compartir con ellos, que no escucharan las demás personas, porque nosotros estábamos en un cuarto donde habían 10 personas, 11 personas, 12 personas, 14 personas viviendo en un solo cuarto. Wow. Entonces era una vida bastante fuerte ese proceso. No sentí, me imagino que te acostumbraste luego, después de tanto tiempo, o sea, acostumbrarte en el sentido de que ya no sentías como esa presión, esos nervios, porque quien sea que viva en una cárcel siente que en cualquier momento lo van a asesinar, lo van a matar, lo van a robar. Sí, yo recuerdo que yo usaba una frase y era adaptado pero no acostumbrado, porque habían personas que se acostumbraban. Okay. Y el que se acostumbraba era el que no le importaba salir. Yo decía, bueno, ya me he adaptado, como el ser humano tiene que adaptarse a la situación, porque Claro. según Charles Darwin, el que no se adapta se extingue, muere. Y ya yo me había adaptado a la situación, sin embargo, no me acostumbraba a esa vida, pero ya no me daba miedo ninguna cosa. O sea, podían pasar hombres armados a mi alrededor. Obviamente, por ser pastor y por tener un buen testimonio Te dentro de la respetaban. cárcel, todos me respetaban. Sí, porque hay delincuentes que nos respetan, por lo menos yo estuve en Valledupar y yo recuerdo que ya yo llegando a la puerta de mi casa con mi esposa, llegaron unos motorizados, el de la moto tenía un arma y el que se bajó de la moto, que me estaba quitando el bolso, tenía un cuchillo. Y yo le decía, varón, yo soy pastor, Claro. porque yo sé que los delincuentes, algunos, no todos, temen a las cosas de Dios, ¿no? Y respetan a los hombres de Dios. Pero el hombre más bien se puso más bravo todavía y me quitó eso por la fuerza, se montó en la moto y se fue. Pero también me ha pasado, aquí en Maracaibo sobre todo, que en ocasiones yo he estado en lugares muy solos y los delincuentes se me han tirado encima y me han dado golpes sin saber que yo soy cristiano, y en el momento que yo digo, soy cristiano, varón, perdóname, toma, discúlpeme, de verdad que yo no sabía que usted era cristiano, que usted era pastor, no vuelve a pasar, o sea, respetan. Exacto. Yo me imagino que ese mundo se vive en la iglesia, en la cárcel, pues, Sí, que claro. respetan a los que son cristianos, pero me imagino que también hay gente que se hace pasar por cristianos que Exacto. no lo son, ¿verdad? A eso sí les va mal. A eso sí les va porque mal. Ellos dicen, los planes decían que estáis jugando con las cosas de Dios. Ahí de verdad que ellos, por su fruto lo conoceréis. Ellos usaban la frase que Cristo dio en la tierra de cómo conocer a alguien, si es bueno o malo. Y como dice la palabra, que un fruto, un árbol bueno no puede dar malos frutos, un árbol malo no puede dar buenos Claro. frutos. Entonces, en la cárcel sí se respeta Sí. mucho. En las cárceles venezolanas, por lo menos en Maracaibo, Cabima, Zulia, los planes respetan mucho las cosas de Dios. Yo estuve en la cárcel de Acarigua, yo fui a predicar allá. Y yo recuerdo que cuando yo voy entrando a la cárcel, se me acerca uno de ellos, pero creo que era un chivo, o sea, el que más manda ahí. Y me miró fijo, yo estaba, Señor, cuídame, guárdame. Y me dijo, dime un versículo. Y yo le dije Juan 3:16, pero casi se lo digo por la mitad. Fue el susto, la presión, ¿no? El psicoterror que hacen a veces se bloquea Sí, la mente. y yo no, de tal manera amo Dios al mundo que ha dado. Y le di el versículo y me dijo, dame una palabra de parte de Dios, me dice.
Una palabra de fe. pero dame una palabra que se cumpla. Porque aquí vino un predicador y me dio una palabra que yo iba a salir en 3 meses. Y ya pasaron los 3 meses y yo no salí. Cuando yo lo vea, ni te imaginas lo que le va a pasar, porque soy un falso profeta. Así que dame una buena palabra. Cuando él me dice a mí eso, yo digo, Señor, ¿qué le digo? Yo estaba desconectado por la presión, ¿no? Y yo le dije, bueno, varón, la voluntad de Dios es perfecta, Dios tiene el control, lo que pude, porque los nervios me tenían totalmente desconectado de Dios. Porque yo quería llegar a la cárcel a predicar a las personas de ahí. Pero así con el testimonio, que está muy poderoso. Sí, y bueno, de verdad que ahí en la cárcel hubo un día que yo pensé que iba a morir, o sea, hubo un día que empezaron una guerra entre el pabellón más sanguinario, que ellos se consideraban como que los más fuertes, se querían meter en el pabellón de los funcionarios donde yo estaba, y recuerdo que ahí explotaron granadas, ahí metralletas, escopetas, disparos Wow. por todos lados. Yo le pregunté a Dios ese día, Señor, ¿será que a mí me toca morir hoy? Y la iglesia, nosotros vivíamos dentro del cuarto de la iglesia y yo le decía a la gente, vamos a orar, y estamos arrodillados, y los tiros por todos lados y nosotros arrodillados, ahí orando, pidiendo la paz, invocando ángeles, echando fuera todo espíritu de muerte, en fin. Y yo recuerdo que un día yo paré, y fue tipo película, Pastor Bernardo, o sea, todo se enlenteció. Eso eran efectos verdaderos, no cinematográficos, sino verdaderos. Matri, y yo recuerdo que yo en ese momento que estaba todo lento, yo tuve una conversación con Dios y yo le dije, Señor, ¿será que hoy es mi día? ¿Será que yo hoy voy a morir? Y de pronto quedé en silencio un rato y después otra vez y ahí empecé a orar otra vez y después me di cuenta que no era el día que yo iba a partir, que tenía muchas cosas, como por ejemplo que este testimonio llegue a mucha gente y la impacte y le doy la gloria a Dios porque no somos nada sin él. Bueno, recuerdo que posteriormente ya se cumplieron 4 años y medio, me trasladan a un lugar, una cárcel como tal, y no nos querían aplicar el beneficio de redenciones. Ya tenía 4 años y medio y según las redenciones ya tenía las 3/4 partes de la pena, que según la ley venezolana ya se puede dar una libertad condicional. Pero el juez no quería aceptar las redenciones, no las quería aceptar. Y Dios dijo, bueno, si el juez no quiere aceptar las redenciones, vamos a darle vacaciones, y pusieron una juez suplente, y esa juez suplente me aceptó las redenciones, y yo pude salir en libertad condicional. Recuerdo que las personas que estaban a mi alrededor se quedaron asombradas porque yo acababa de cumplir años, y una honra cuando las personas van a la cárcel, es una honra de Dios que tú salgas en pleno tu cumpleaños, un día antes, el mismo día, 2 días después, y yo salí 2 días después. O sea, yo recuerdo que yo cumplí años el martes, si no me equivoco, y el jueves ya me llegó la libertad, el viernes me la entregaron. Yo le decía, Señor, yo quiero que me dejen salir para ir para la iglesia a darte gloria y honra. ¿Qué sentiste después de haber estado encerrado tanto tiempo y volver a salir? De verdad que era una readaptación. Sentía como cuando uno va a otro estado, donde todas las cosas han cambiado, ya no es la misma vida. Me estaba como que readaptando. Yo recuerdo que yo estaba en la carretera, y en aquel tiempo no tenía automóvil y me tocaba agarrar el tráfico. Recuerdo que me sentía como que extraño, como que raro, desorientado un poco. Claro. Yo recuerdo que también estaba asistiendo a un psicólogo que me ayudó mucho, y él me decía, bueno, vas a entrar en un proceso de readaptación, hay cosas que no vas a sentirte bien, te vas a sentir desorientado. Yo recuerdo, pastor, que el primero o segundo día cuando yo salí en la noche, yo no podía dormir, y yo me puse fue a llorar y llorar y llorar, y yo no sabía qué me sucedía, y estaba llorando y llorando y llorando y llorando. Yo me sentía, no sé todavía qué fue lo que me pasó, pero yo recuerdo que en algún momento Dios me dio paz y pude quedarme dormido, y se lo atribuyo a que fue el proceso otra vez de readaptación. Más adelante yo vuelvo a mi iglesia, la gente me recibe, porque la gente me conocía. O sea, yo cometí un delito a los 18 años, pero ese delito, que fue como que el único error que van a encontrar de mí, si estudian mi vida, eso que yo consideraba maldición me trajo la mejor bendición, que fue Dios. Y de ahí nace una frase que yo tengo, que lo peor me trajo a lo mejor. Amén. Así que de pronto estas personas que están escuchando este testimonio en este momento y piensan que ahorita están viviendo la peor situación, déjame decirte que lo que tú hoy ves como maldición, en 2 o 3 años te vas a dar cuenta que va a ser una mayor bendición. Amén. Y porque el proceso es necesario para la victoria. Recuerdo que ya han pasado
ya no tengo ningún caso abierto, ya mi caso legal cerró, ya tengo la victoria al 100%, ya no le debo nada a la ley ni al hombre. Ya han pasado casi 2 años, voy a cumplir 2 años desde que salí de ese lugar y es increíble, Pastor Bernardo, porque siento que fue un año lo que viví ahí, o menos de un año. O sea, Eso rápido. Dios ha reducido esos 4 años y medio que cada día eran difíciles, cada día era Dios mío, ¿hasta cuándo? Recuerdo que 8 veces no quise seguir viviendo. Mi hijo, que como estábamos contando ahorita en la historia, mi hijo muere a los 4 días de nacido porque se adelantó y se complicó. Wow. Mi esposa se va. Entonces, estando tu privada de esposa se libertad, separa de ti. mi esposa se va a los 2 meses que nos estábamos levantando de la muerte de mi hijo. Y no lo vi venir, o sea, la relación no estaba tan mal, o no estaba ni siquiera mal, considero yo, como para imaginarme eso. Eso es algo que me tomó por sorpresa. Sí estábamos sufriendo la muerte de nuestro hijo, pero estábamos ahí los dos juntos, y luego ella decidió, me imagino que tanto sufrimiento que vivió, no la juzgo ni la critico, y hasta el sol de hoy estamos bien. Donde nos veamos, nos sonreímos, nos saludamos y estamos en paz. Pero recuerdo que ella también sufrió mucho, y en ese tiempo, luego de la muerte de nuestro hijo, ella se va de Venezuela y deja la relación. Entonces yo decía, Señor, no es que esté privado de libertad, es que también se me murió un hijo, no es que se me murió un hijo solamente y la cárcel, sino que también mi esposa se fue. Entonces yo sentí que ese fue el momento más fuerte, aún más fuerte de lo que había pasado en los 18 años, aún más fuerte de cuando yo... Claro, me imagino, enamorado, la esperanza, es una esperanza grande. Exacto. Tu hijo, tu esposa. Ahí sí pensé que no iba a salir pastor, y yo no estaba con mi familia por el proceso legal, no estaba en un trabajo, no estaba en una sociedad como tal, no tenía a mi esposa, el único hijo que he tenido estaba muerto. Yo 8 veces no quise seguir viviendo. Recuerdo que el enemigo me mostró completico la película de cómo quitarme la vida. Eso con todos los lujos y detalles que tú te Las puedes 8 imaginar. veces. En las 8 veces no quise seguir viviendo, pero hubo una vez que tuve como una visión, como que yo agarrando un cuchillo súper grande tipo espada, estando arrodillado en mi cama y enterrándomelo por completo, y yéndome hacia adelante y morir. Y yo recuerdo que obviamente nunca intenté quitarme la vida, porque pasaba algo tremendo, y es que las 7, 8 veces que no quise seguir viviendo, había una voz interna que me decía, y era la voz del ministerio, era algo que me decía como, todavía falta, todavía hay gente que te necesita, todavía hay personas que quiero hablarle contigo. O sea, ahí no me motivaba nada. Wow. Pero había algo que me decía, sigue adelante, todavía te falta, sigue. O sea, había una voz interna, que era la única voz que me hacía analizar bueno, como que sí debo de seguir viviendo. Recuerdo que un día yo le dije, bueno, Señor, yo voy a cerrar los ojos, y cuando yo abra mis ojos al otro día, yo quiero estar en el cielo, no quiero seguir viviendo más. Yo recuerdo que el otro día abrí los ojos y estaba en el mismo lugar, y yo, Dios mío, sigo vivo todavía. Pero me paré con fuerzas, ahí sí quería hacer de todo. Recuerdo que en mi peor proceso, cuando cárcel, muerte de mi hijo y no mi esposa, en esos momentos era donde Dios más me usaba. Yo iba al pabellón de las mujeres y predicaba, y la mayoría de las mujeres lloraba. Yo decía, Dios mío, si yo estoy derribado, más no destruido, pero estoy por dentro tumbado, ¿cómo puedo yo darle vida a otro? Y yo decía, hey, levántate, ten esperanza, cuando yo no tenía nada. Y era algo tremendo. Bueno, ya han pasado los años, ya hace 2 semanas me unen como un pastor reconocido en la iglesia, a veces visito las cárceles, los hospitales, trabajamos con el juvenil de Betel Internacional Norte, y he visto la mano de Dios. Me tuve que divorciar cuando salí, ya tenía 2 años mi esposa de haberse ido, pasé al proceso de divorcio, gracias a Dios quedamos bien, ella ya tiene su vida, tiene una niña hermosa, tiene su pareja, vive en otro país, y ya yo me di paso a una nueva relación, después de tener 4 años sin como un contacto con alguien, una pareja o algo, porque obviamente estaba en el proceso, luego me divorcio y casi 2 años también sin tener pareja. Y bueno, ella y yo cantamos ahora en la iglesia también, me apoya, es de los Puertos de Altagracia, se llama Nelly Mar, y bueno, su familia también, los papás son cristianos, y de verdad que es una bendición, y también agradezco la oportunidad por ustedes, porque sé que Dios conecta propósitos, y a todas las personas que siguen las redes de nuestro amado pastor, de verdad que es una bendición. Ahora, John, ¿qué consejo
le das a todas aquellas personas que van a ver este video, que han estado en situaciones parecidas como la tuya, que se sienten que no tienen esperanza, que en muchas ocasiones se han querido quitar la vida, que han cometido errores muy fatales y que sienten que no tienen perdón? Porque yo me imagino que cuando sucedió lo de tu papá, yo me imagino que tú pensaste que tú no tenías perdón de Dios, que habías hecho algo muy fuerte. Y me imagino que en ese momento tu vida no valía nada, pues. Y hay personas, ¿verdad?, que nos están viendo que han cometido errores graves de diferentes maneras, de la misma manera también, que sienten que ya su vida no vale nada, que Dios no los va a perdonar, que no tienen oportunidad, que no tienen esperanza, que creen que todo llegó hasta allí, que se sienten destruidos, que Dios no tiene un propósito en ellos, que cómo Dios los va a mirar si son tal cosa, o personas que se encuentran en la cárcel también y que sienten como tú que jamás, es más, siento de parte de Dios que hay una persona que tiene poco tiempo de haber entrado en la cárcel y siente lo que tú sentiste, que no van que le falta muchísimo, que se van a pudrir en la cárcel, que no van a salir de allí nunca. Tú me haces recordar también a la parábola del juez injusto. La Biblia dice que una mujer estaba orando, le decía al juez que por favor le hiciera justicia, pero la Biblia dice que el juez era injusto y que ni temía a Dios. Pero la mujer viuda era tan perseverante que todos los días iba para donde estaba el juez injusto y le decía, por favor, hazme justicia, por favor. De tal manera que el juez injusto, que no quería hacerle justicia a la mujer, dijo un día, le voy a hacer justicia a esta mujer porque me va a volver loco, siempre insistiendo, le voy a hacer justicia. Y la mujer fue y le hizo, y el juez injusto le hizo justicia a la mujer viuda. Y la Biblia dice, si este juez, que siendo injusto, hizo justicia, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial, que está en los cielos, hará justicia con cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Qué consejo le das a todas esas personas? Okay. Bueno, a las personas que de pronto están pasando depresión, yo viví la depresión, tuve 1 mes y medio más o menos con el trastorno depresivo y pude vencerlo. Déjame decirte que si estás viviendo un proceso muy difícil, en mi mayor proceso difícil yo vivía un día a la vez. Vivan un día a la vez, recordando que Dios siempre va a estar ahí. Si este video lo ven personas que están privadas de libertad o enfermos o en situaciones difíciles o en duelos, déjenme decirles que de ahí el Señor te va a sacar. A los jóvenes les recomiendo que algo que me enseñó Dios fue que Dios permitió que yo viviera algo que mucha gente está por vivir y a veces no vive. Recuerdo que algo así una vez se me acercó cuando estaba en lo más profundo del tribunal de Maracaibo y me dijo, hey, ¿sabes qué? No le vas a decir a nadie, pero no a mi padrastro, yo a mi papá verdadero le clavé un cuchillo por la espalda y no le pasó nada. Y con tu testimonio yo me identifiqué. Mucha gente ha tenido violencias en su hogar y casi siempre Dios ha librado a las personas de que haya una muerte. Hay otros casos que han sido como el mío. Pero una de las cosas que Dios me enseñó fue como que yo ver las consecuencias de lo que puede pasar y librar a otros de esas consecuencias. ¿Cuáles fueron los problemas? Que yo no tenía el Señor, así que busca al Señor donde tú estés, donde te encuentres, dile a Dios que sane las heridas de tu corazón, perdona, ayúdale, dile que te ayude a que puedas soltar el odio, toda rabia, rencor, resentimiento, toda falta de perdón, porque esto te puede llevar a causarle la muerte a alguien, te puede llevar a la cárcel, te puede llevar a tener muchas rupturas amorosas, familiares, y hoy por hoy puedo sentirme perdonado, no me siento culpable, Dios me quitó toda culpabilidad. Yo recuerdo que habían personas que me decían, pero vos podés vivir, o sea, vos podés vivir con tu conciencia, o sea, vos no tenías ese cargo de conciencia, no te sentís mal. Yo decía, sabéis que yo no sé qué hizo Dios, pero yo me siento perdonado, o sea, yo no me siento culpable. Y Dios trató con mi vida y Dios sanó. Recuerdo que ahora me dicen que yo soy muy apacible, que es muy difícil que yo me moleste, cuando yo era impulsivo, cuando yo era explosivo, y simplemente es el trato de Dios. Así que para Dios
tú eres importante y especial y hay perdón para ti. No importa cuál haya sido tu error, Dios te va a recibir con sus brazos abiertos, vas a ver la misericordia en los peores procesos de tu vida. Si estás luchando con la depresión, insisto, déjame decirte que Dios te va a ayudar a vencer. Luego de todo ese proceso, y algo que quiero recalcar, y es que en medio de la cárcel, luego de todo lo feo y horrible que viví, luego de mi peor momento, empecé a darme cuenta que mi felicidad era Cristo y pude aprender a ser feliz antes de salir de la cárcel. Un año y medio antes de salir de la cárcel aprendí a ser feliz. Wow. Y yo le decía, inclusive yo recuerdo que una vez hablé con mi esposa y ella me decía que se sentía horrible, que se sentía mal, y yo le decía, busca de Cristo porque estando con Cristo puedes ser feliz. Yo aprendí como Pablo decía, me gozo en la cárcel. Los primeros 2 años yo no lo entendía, ¿no? Que se goza, ¿cómo así que se goza? Y uno, Dios mío, uno que está sufriendo aquí, Pablo que se goza, ¿cómo que está alegre? Y yo entendí que está loco. Es algo interno, la relación, la intimidad, la oración, la comunión, el ayuno, las disciplinas espirituales, la comunión con Dios te va a hacer cambiar todos los paradigmas mentales que te llevan a la destrucción y a la tristeza. Así que yo aprendí a ser feliz, después de 3 años, aprendí a ser feliz dentro de la cárcel, porque yo decía, yo voy a construir, porque la felicidad es un constructo, tú la construyes. Yo dije, bueno, yo voy a ser feliz porque Jesucristo no me va a abandonar, porque Jesucristo no va a morir, porque Jesucristo siempre está conmigo, no tengo que esperar un día para que me visite, porque Jesucristo nunca me va a fallar, porque Él siempre va a estar conmigo, Él no muere, no cambia, no falla. Y yo llevé mi felicidad a algo estable, a una roca fuerte. Y empecé a ver que todos los días tenía lo necesario para ser feliz dentro de la cárcel. Aleluya. Y pude ser feliz dentro de la cárcel. Y ahora que salí, ahora soy más feliz. Porque Jesús es la verdadera felicidad. Amén. No, y es que es tremendo, ¿no? Porque luego que tú aprendes a ser feliz en medio del proceso, Dios te suelta la bendición. Amén. A veces Dios nos suelta la bendición porque no aprendemos a gozarnos en el momento de la tribulación, en el momento de la cárcel. Y es tremendo, porque si tú no aprendes a gozarte en ese proceso que tú estás viviendo, si no aprendes a gozarte con la nevera vacía, si no aprendes a gozarte cuando te encuentras enfermo, o no aprendes a gozarte en cualquier adversidad que tú estés viviendo, vas a seguir en ese mismo proceso, y ese proceso va a durar más de lo que no tiene que durar. Pero cuando tú aprendes a gozarte, aun cuando la nevera está vacía, Dios como que acelera el tiempo. Entonces es poderoso. Eso es lo que me dijiste. De verdad que siento que Dios también está hablando a mi vida. También existen cárceles espirituales. Exacto. Hay gente que está en libertad, que está en la calle, pero están encarcelados. Gente que de pronto tú los ves sonriendo en la calle por ahí, pero están más encarcelados que los que están en la cárcel. Hay gente que tú aprendiste a estar en la cárcel siendo libre. Amén. Pero hay gente que es libre, pero está encarcelado. Y es triste cuando un alma, una persona, se encuentra encarcelado espiritualmente. Hay gente que está muerto en vida, hay gente que no disfruta su vida, no tiene gozo, no tiene alegría, no se siente completo, no se siente lleno, no tiene paz, sino que más bien todo es depresión, tristeza, amargura, pleito, dilema, disensiones, y hace todo lo posible para tratar de disfrutar, pero no puede. Siente que nada lo llena. Tienen dinero. Yo he visto personas con dinero, no son felices. He visto personas con camionetas de último modelo, no son felices. He visto ingenieros, licenciados, abogados. He visto muchas personas en buena posición y posesión y no son felices. Porque tú lo dijiste, lo único que te puede hacer feliz es Jesucristo. Él lo llena todo. Mira, Jesucristo te da gozo y te da paz en medio de la tribulación. Jesucristo, si te encuentra enfermo, te sana. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La Biblia dice que Satanás vino a matar, a hurtar y a destruir, pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Pero abundancia en qué? No solamente económicamente,
sino también en gozo, en paz, en alegría. Salud. Y eso es en salud. Y eso es lo que la gente necesita para sentirse pleno. A veces nosotros queremos buscar la felicidad en lugares de afuera, como yo te decía antes de iniciar. A veces yo trato de buscar vacaciones, que no está mal, está bien, pero yo me siento feliz con Cristo, porque es que Jesucristo es el requisito, es la vitamina que nosotros necesitamos, esa porción, todos los días para sentirnos plenos. Amén. La Biblia dice que si nosotros nos acercáramos a Cristo, nosotros verdaderamente seríamos libres. Amén. Es decir, que el único que te puede hacer libre, la Biblia dice, si el Hijo del Hombre te libertare, fueras verdaderamente libre. El único que te puede hacer libre es Jesucristo. Él es el único que te ofrece la libertad completa. Amén, amén. Es el único que te hace sentir que hiciste aquello. Mira, Jesús, hay gente que anda caminando, me gustó mucho lo que dijiste, porque hay gente que va caminando, John, con una culpa encima. Se sienten culpables, y lo más tremendo del caso, que le damos gloria a Dios por lo que Dios hizo en tu vida. Pero hay gente que tiene años, tiene más de 10, más de 20, más de 30 años, sintiéndose culpable por lo que vivió hace mucho tiempo, mucho tiempo. Es más, yo me atrevo a decir, porque yo he conversado con muchas personas, que todavía han pasado más de 30, 40 años y todavía siguen soñando aquello que los hirió, que los marcó. Todavía lo siguen soñando. Y me cuentan que, bueno, siguen llorando en el sueño por lo que vivió. Yo digo, wow, o sea, todavía han pasado tantos años y todavía la herida sigue abierta. En tu caso, tu testimonio es impactante, es sorprendente. Pero mira cómo Dios te hizo libre. Cómo tú no te sientes culpable por haber sucedido algo tan fuerte, trágico, claro, tan trágico, que más bien fuiste fuerte, porque cualquier joven en tu posición se hubiese quitado la vida. Bueno, yo me pongo a analizar eso y yo digo, verdad, yo no hubiese soportado eso, pero Dios sabe quién puede y quién no. Así es. Y que las personas que están viviendo el proceso, y lo estás viviendo porque Dios sabe que tú puedes con eso. Que tú aguantas. Que tú aguantas, que tú soportas, que tú no eres un cobarde, sino que eres un valiente. Así que Jesucristo es el único que te puede hacer libre. John, de verdad que no tiene más nada que decir. O si tienes algo que seguir compartiendo. Que hagan fiesta en el desierto. Ajá. Dios llamó a Moisés a decirle a Faraón que soltara a su pueblo, que venía de la esclavitud, a que le fueran a celebrar fiesta en el desierto. No en la tierra prometida donde todos soñamos, donde fluye la leche y la miel, donde todo está bien, sino festejar en el desierto. Así que todas las personas que están pasando ahorita por un desierto, festejen en este momento la victoria del día de mañana. El pueblo de Israel celebra y festeja antes la victoria. Así que hoy es una oportunidad. Dios te anima, te invita a que puedas celebrar en medio de tu proceso, que Dios te va a sacar de ese proceso a un mayor proceso. Y quería finalizar mi participación diciéndote que hoy por hoy yo le doy gracias a Dios por lo que yo viví. Porque gracias a lo que yo viví, Dios me formó, Dios me enseñó a ser feliz, Dios me enseñó el propósito de mi vida, me hizo ver que esta vida no se vive con fuerzas humanas, que esta vida se vive por su voluntad, que es buena, agradable y perfecta, y que solamente en Él podemos hallar el refrigerio oportuno. Yo recuerdo que en los peores momentos, cuando yo me arrodillaba, yo me ponía a llorar y yo le decía, Señor, ya no aguanto más este proceso, Señor, yo necesito mi familia, yo necesito mi casa, necesito mi esposa, necesito esto, lo otro. Llegaba un momento que Dios me llenaba tanto que yo después lloraba más fuerte, le decía, Señor, ya, yo no necesito nada, solamente te necesito a ti. Y en ese momento, aunque mi vida se estuviera derrumbando, yo era feliz en ese momento, porque Dios como que me saciaba por completo, y aún en medio de la cárcel, y aún en medio de no tener nada y estar distanciado de todos mis seres queridos, llegaba un momento que me sentía tan pleno que yo le decía, Señor, me retracto, ya, no necesito nada de eso. O sea, te necesito es a ti y estoy bien, estoy contento. Así que Dios, no importa sea tu proceso, es verdaderamente tu felicidad. Aleluya. Amén. Bueno, John, muchísimas gracias por compartir este testimonio, ¿verdad?
De verdad que muchas gracias, mi hermano, que Dios te siga usando poderosamente. Confía en el Señor, porque tus ojos todavía no han visto lo que Dios quiere hacer contigo. Dios te va a llevar a las naciones. Yo veo un ministerio muy poderoso de parte de Dios sobre tu vida. Así que síguete gozando en el Señor, que Dios tiene muchas cosas grandes para ti. Amén. Y bueno, y a todos los que nos están viendo, muchas bendiciones. Suscríbanse en el canal, denle a la campanita. Así que bueno, muchas bendiciones. Nos vemos.